Me llamo Esperanza Mendoza y nunca pensé que mi vida perfecta se convertiría en una pesadilla. Tengo 38 años, vivo en la Ciudad de México y hasta hace una semana creía que tenía todo: un esposo amoroso, una casa hermosa en Polanco y la tranquilidad de saber que mi futuro estaba asegurado. Todo cambió el martes pasado cuando mi abuela Remedios falleció. Era una mujer fuerte, de 89 años, que había trabajado toda su vida vendiendo tamales en el mercado de Xochimilco. Lo que nunca nos dijo fue que había ahorrado cada peso durante décadas. «Esperanza, mija», me dijo el notario López mientras me entregaba los documentos, «tu abuela te dejó una herencia de 2 millones de pesos. También hay una casa en Cuernavaca que vale otro millón». No podía creerlo. 3 millones de pesos. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Corrí a casa para contarle a Ricardo, mi esposo de 15 años. Él estaba en la sala viendo la televisión, como siempre. «Ricardo, no vas a creer lo que pasó», grité emocionada. Él levantó la vista de su cerveza. Sus ojos cafés, que antes me enamoraron, ahora parecían diferentes, fríos. «¿Qué pasó, Esperanza?» «Mi abuela me dejó 3 millones de pesos». La expresión de Ricardo cambió inmediatamente. Una sonrisa extraña apareció en su rostro. «¿En serio? ¿3 millones? Sí, podemos renovar la casa, irnos de vacaciones, tal vez hasta comprar un negocio». «Claro, mi amor». «Esto es increíble», dijo, pero algo en su voz me sonó raro. Esa noche Ricardo estuvo muy cariñoso conmigo. Me abrazó, me besó y me dijo que me amaba. Pensé que estaba feliz por nuestra buena suerte. Qué tonta fui. Al día siguiente, fui al banco para abrir una cuenta especial para el dinero de la herencia. Cuando llegué a casa busqué los documentos del notario. No estaban. «Ricardo, ¿has visto los papeles de la herencia?» «¿Cuáles papeles?», gritó desde el baño. «Los que me dio el licenciado López ayer». «No, no he visto nada. Busqué por toda la casa. En la sala, en la cocina, en nuestro cuarto. Nada. Era imposible que hubieran desaparecido solos». «Ricardo, estoy segura de que los dejé en la mesa del comedor. A lo mejor se te cayeron en la calle, Esperanza. Ya sabes que eres muy distraída». «¿Distraída?» Nunca había perdido un documento importante en mi vida. Fui de nuevo con el notario López. «Señora Mendoza, es muy extraño», me dijo mientras revisaba sus archivos. «Alguien vino ayer en la tarde diciendo que usted lo había mandado por las copias de los documentos». «¿Quién?» «Un hombre moreno, de unos 40 años. Dijo que era su esposo». El corazón se me aceleró. Ricardo había ido sin decirme nada. «¿Le dio los documentos?» «Claro. Traía una carta firmada por usted autorizándolo, pero yo nunca firmé ninguna carta». El notario se puso pálido. «Señora, si esa firma es falsa, estamos hablando de un delito muy grave». Regresé a casa temblando. Ricardo estaba empacando una maleta. «¿A dónde vas?», le pregunté. «Tengo que viajar por trabajo». «Guadalajara. Será una semana». «¿Desde cuándo viajas por trabajo?» «Trabajas en la ferretería de tu hermano aquí en la ciudad». Es un proyecto especial». Mentía. Después de 15 años de matrimonio, sabía cuando Ricardo me mentía. Esa noche no pude dormir. Algo estaba muy mal. Ricardo nunca había viajado por trabajo. Nunca había falsificado mi firma. Nunca había sido tan secreto. A las 3 de la mañana, decidí revisar su celular. Sé que está mal, pero tenía que saber la verdad. Lo que encontré me destrozó el corazón. Cientos de mensajes con alguien llamado Brenda, mi amor. «Ya tengo el dinero, corazón. Nos vamos mañana a Europa como soñamos». «¿En serio conseguiste los 3 millones? Todo está listo. Esperanza nunca se va a enterar. En una semana estaremos en París. Te amo, Ricardo. No puedo esperar a estar contigo para siempre». «Yo también te amo, Brenda. Pronto seremos libres». Mis manos temblaron tanto que casi se me cae el teléfono. Ricardo llevaba meses planeando robarme y dejarme. Todo había sido una mentira. Seguí leyendo. Los mensajes eran de los últimos 6 meses. Hablaban de hoteles, de restaurantes, de planes de viaje. Ricardo había estado viviendo una doble vida. Pero lo peor vino después. Encontré fotos. Fotos de Ricardo besando a una mujer rubia en restaurantes caros. Fotos de ellos en hoteles. Fotos de ellos sonriendo, felices, enamorados. Brenda era hermosa, joven, tal vez de 25 años. Todo lo que yo ya no era. Me senté en el piso de la cocina y lloré hasta que ya no pude más.
Mi esposo me había robado la herencia de mi abuela para irse a Europa con su amante. Ricardo se fue muy temprano en la mañana. Ni siquiera se despidió de mí. Me voy al aeropuerto. Te llamo cuando llegue, decía un mensaje en mi teléfono. ¿Al aeropuerto? Había dicho que iba a Guadalajara por tierra. Corría su closet. Faltaba toda su ropa buena, sus zapatos caros, su reloj. Todo lo que más quería se lo había llevado. En el buró de su lado encontré algo que me confirmó mis peores sospechas. 2 pasajes de avión México-París. Uno a nombre de Ricardo Mendoza, otro a nombre de Brenda Salinas. Se iban esa misma tarde. Llamé al banco inmediatamente. Disculpe, quiero revisar mi cuenta, le dije a la empleada. Un momento, señora Mendoza. Aquí veo que ayer se hizo una transferencia internacional por 3 millones de pesos. ¿Cómo? Yo no autoricé ninguna transferencia. Fue su esposo, señora. Trajo todos los documentos firmados por usted. Mi esposo me robó el dinero. Cancelen esa transferencia. Lo siento, señora. El dinero ya fue retirado en efectivo en París hace 2 horas. Se me cayó el mundo encima. Ricardo no solo me había robado, sino que había sido tan inteligente que ya tenía el dinero seguro en Francia. Lloré ahí mismo en el banco. Los empleados me miraban con lástima, pero no podían hacer nada. Mi herencia había desaparecido. Mi matrimonio había sido una mentira, y yo me había quedado sola, sin nada. O eso pensaba. 2 días después, cuando todavía estaba llorando en mi cama, alguien tocó la puerta. Era una mujer mayor, elegante, vestida de negro. ¿Usted es Esperanza Mendoza? Sí. ¿Quién es usted? Soy Carla Salinas, la madre de Brenda. Se me heló la sangre. La madre de la amante de mi esposo estaba en mi puerta. ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Hablar con usted? ¿Puedo pasar? La dejé entrar. Doña Carla se sentó en mi sala y me miró con tristeza. Señora Esperanza, vengo a pedirle disculpas por lo que hizo mi hija. ¿Usted sabía? Por supuesto que sabía. Brenda lleva meses hablándome de Ricardo, presumiéndome que se iba a ir a Europa con un hombre casado que tenía dinero. ¿Y no hizo nada para detenerla? He tratado de hablar con ella toda la vida. Brenda siempre ha sido ambiciosa. Desde niña solo pensaba en el dinero y en los hombres que pudieran dárselo. Doña Carla sacó un sobre de su bolsa. Pero vine a darle esto. ¿Qué es? Información que le puede servir para recuperar su dinero. Abrí el sobre. Adentro había copias de mensajes de texto, fotos y documentos. Brenda es muy presumida, continuó doña Carla. Me mandó fotos de todos los hoteles donde se ha quedado con su esposo. También me mandó copias de los documentos que usaron para sacar el dinero. No podía creerlo. La amante de mi esposo había sido tan tonta que había guardado evidencia de todo. ¿Por qué me está ayudando? Porque estoy harta de que mi hija lastime a personas inocentes. Y porque usted no se merece esto, señora Esperanza. Revisé los documentos. Estaba todo ahí. La firma falsificada, los hoteles donde se hospedaron, las transferencias bancarias. Tenía evidencia suficiente para meter a Ricardo a la cárcel. Hay algo más, dijo doña Carla. Brenda no sabe que yo sé esto, pero Ricardo no es el primer hombre casado con el que se va. Hace 2 años hizo lo mismo con un señor de Monterrey. ¿En serio? Sí. Lo dejó sin nada y después lo abandonó. Ricardo no sabe en lo que se metió. Por primera vez en días, sentí una pequeña esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. Esa noche no pude dormir, pero por primera vez no fue por tristeza, sino por emoción. Tenía evidencia, tenía información y tenía ganas de venganza. Lo primero que hice fue ir con un abogado especialista en fraudes. Licenciado Ramírez, mi esposo me robó 3 millones de pesos para irse con su amante. Le mostré todos los documentos que me había dado doña Carla. Señora Esperanza, esto es oro puro, me dijo mientras revisaba los papeles. Tenemos fraude, falsificación de documentos, robo. Su esposo puede ir a la cárcel por muchos años. ¿Podemos recuperar el dinero? Es difícil porque ya está en el extranjero, pero sí se puede. Francia tiene tratados con México para estos casos. ¿Cuánto tiempo tardará? Puede ser un proceso largo, pero con esta evidencia, estoy seguro de que ganamos. Salí del despacho del abogado sintiéndome mejor, pero quería hacer algo más. Quería que Ricardo pagara de inmediato por lo que me había hecho. Llamé a mi prima Lucía, que trabaja en un periódico de chismes. Lucy, necesito que me hagas un favor. ¿Qué pasó, prima? Le conté toda la historia. Lucía se quedó callada por un minuto. Esperanza,
¿Estás segura de que quieres hacer esto público? Completamente segura. Quiero que todo México sepa qué clase de rata es Ricardo Mendoza. Está bien. Dame los detalles y las fotos. Mañana sale la historia. También decidí hacer algo más arriesgado. Tenía el número de teléfono de Brenda por los mensajes de Ricardo. Le mandé un mensaje. Hola Brenda, soy Esperanza, la esposa de Ricardo. Necesitamos hablar. La respuesta llegó en 5 minutos. ¿Cómo conseguiste mi número? No tengo nada que hablar contigo. Tengo información que te va a interesar sobre Ricardo. Información que no sabes. Esta vez tardó más en responder. ¿Qué información? ¿Sabías que Ricardo tiene otra amante en Guadalajara? ¿Y que solo te está usando para conseguir dinero? Esperé. Sabía que había mentido, pero también sabía que las mujeres como Brenda siempre dudan cuando se trata de hombres. Estás mintiendo. ¿Estás segura? Pregúntale por qué nunca te ha presentado a su familia. Pregúntale por qué siempre paga en efectivo. Pregúntale por los mensajes con Sofía mi reina en su teléfono. Esta vez no hubo respuesta inmediata. Había plantado la semilla de la duda. Al día siguiente salió la historia en el periódico de Lucía. El titular decía, esposo ladrón se roba herencia y huye a Europa con amante. La historia tenía todo. Fotos de Ricardo y Brenda en restaurantes, copias de los mensajes de texto, y hasta la entrevista que yo había dado explicando cómo me robó. A las 2 horas, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Familiares, amigos, vecinos, todo el mundo había visto la noticia. Esperanza, no puedo creer lo que hizo ese desgraciado, me dijo mi hermana Patricia. ¿Necesitas dinero, mija?, me preguntó mi mamá. Ese Ricardo siempre me dio mala espina, gritó mi vecina doña Rosa. Pero la llamada más interesante llegó en la tarde. Señora Esperanza, habla Victoria García del noticiero Escándalo al Mediodía. ¿Podríamos hacerle una entrevista en vivo? Por supuesto. ¿Podría venir mañana a las 2 de la tarde? Al día siguiente estaba en la televisión nacional contando mi historia. La conductora, Victoria, era muy profesional, pero se notaba que estaba indignada por lo que me había pasado. Esperanza, ¿qué les dirías a las mujeres que están viendo esto y que tal vez están pasando por algo similar? Que no se queden calladas, que busquen ayuda y que no permitan que nadie las haga sentir menos de lo que valen. ¿Y qué les dirías a Ricardo y a Brenda si nos están viendo desde París? Que disfruten el dinero robado mientras puedan, porque la justicia siempre llega. Esa noche mi prima Lucía me llamó. Esperanza, la historia se hizo viral. Ya tiene 500,000 de compartidos en Facebook. ¿En serio? Sí. Y no vas a creer los mensajes que están llegando al periódico. Muchísimas mujeres están contando historias similares. Me sentí bien sabiendo que tal vez mi historia podría ayudar a otras mujeres, pero lo mejor estaba por llegar. A las 11 de la noche recibí un mensaje de Brenda. Esperanza, necesito hablar contigo urgentemente. ¿De qué quieres hablar, Brenda? Le respondí. ¿Es verdad que Ricardo tiene otra mujer? Sabía que había mentido sobre lo de la otra mujer, pero también sabía que si Brenda me estaba preguntando, era porque Ricardo había hecho algo sospechoso. ¿Qué pasó? ¿Te está tratando mal? Contéstame, ¿es verdad? Decidí arriesgarme. Brenda, voy a ser honesta contigo. No sé si tiene otra mujer ahora, pero sí sé que tú no eres la primera amante. Pregúntale por Sofía Hernández del año pasado. Otra mentira, pero estratégica. Esta vez Brenda tardó 1 hora en responder. Mañana hablamos. A la mañana siguiente mi teléfono sonó muy temprano. ¿Esperanza? Soy Brenda. Su voz sonaba cansada, triste. ¿Qué pasó? Tienes razón. Ricardo sí tuvo una amante el año pasado. Encontré mensajes en su teléfono. Me quedé callada. Mi mentira había resultado ser verdad. ¿Y qué más encontraste? Muchas cosas. Esperanza, ¿podemos vernos? Estoy en París, pero regreso a México mañana. ¿Regresas? ¿Qué pasó con el viaje romántico? Ricardo no es lo que yo pensaba. ¿Te puedo preguntar qué pasó? Brenda suspiró. Llegamos a París y al principio todo estaba perfecto. Nos quedamos en un hotel 5 estrellas. Fuimos a restaurantes caros, compramos ropa. Pero después de 3 días, Ricardo empezó a actuar raro. ¿Raro cómo? Se levantaba en la madrugada a hacer llamadas secretas. Salía solo por horas sin decirme a dónde iba. Y cuando le preguntaba algo sobre ti o sobre su vida en México, cambiaba el tema. Continúa. Ayer en la noche lo escuché hablando con alguien por teléfono. Decía cosas como, ya casi tengo todo listo.
Y el plan está funcionando perfecto. Cuando le pregunté con quién hablaba, me dijo que con su hermano sobre trabajo. ¿Y tú le creíste? No. Entonces revisé su teléfono cuando se durmió. ¿Qué encontraste? Esperanza. Creo que Ricardo nos está usando a las dos. ¿Qué quieres decir con que nos está usando a las dos? Le pregunté a Brenda. Encontré mensajes con alguien llamado el jefe. Hablan de dinero, de transferencias, de algo llamado Operación Herencia. Se me heló la sangre. ¿Operación Herencia? Sí. Y no es la primera vez que lo hacen. Ricardo le escribió. La de Esperanza ya está lista. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Brenda, ¿tienes esos mensajes? Los tomé fotos antes de que Ricardo despertara. Te los puedo mandar. ¿Dónde está Ricardo ahora? Se fue esta mañana muy temprano. Dijo que tenía una junta importante y que regresaba en la noche. Pero Esperanza, creo que no va a regresar. ¿Por qué dices eso? Porque cuando se bañó, revisé su maleta. Ya no está su pasaporte ni sus documentos importantes. Mi cabeza empezó a darme vueltas. ¿Ricardo era parte de una banda de estafadores? ¿Cuántas mujeres habían pasado por lo mismo que yo? Brenda, tienes que regresar a México inmediatamente y llevarme esa evidencia. Ya compré el boleto. Llego mañana en la noche, pero Esperanza... ¿Qué? Tengo miedo. Si Ricardo se da cuenta de que sé la verdad, no sé qué puede hacer. ¿Dónde estás ahora? En el hotel. Pero voy a cambiarme a otro lugar. Hazlo, y mantente en contacto conmigo. Después de colgar, llamé inmediatamente al licenciado Ramírez. Licenciado, creo que esto es más grande de lo que pensábamos. Le conté sobre los mensajes que había encontrado Brenda. Señora Esperanza, si esto es verdad, estamos hablando de una organización criminal. Necesitamos involucrar a la Policía Federal. ¿Usted cree que hay más mujeres como yo? Es muy probable. Estos grupos siempre tienen el mismo patrón. Identifican mujeres con herencias o dinero, las seducen a través de un cómplice y después las roban. Esa tarde fui directamente a la Procuraduría General de la República. El agente Torres, especialista en fraudes internacionales, revisó toda mi evidencia. Señora Mendoza, este caso es muy interesante. Hemos estado siguiendo una serie de estafas similares en los últimos 2 años. ¿En serio? Sí, siempre es el mismo patrón. Hombres que se casan con mujeres de dinero, esperan a que reciban herencias y después desaparecen. Ya tenemos 5 casos documentados. ¿Y han arrestado a alguien? Hasta ahora no, porque los estafadores siempre huyen al extranjero, pero con la evidencia que usted me está trayendo, podríamos desmantelar toda la organización. El agente Torres me explicó que necesitábamos que Brenda regresara sana y salva con los mensajes de el jefe. Si realmente existe una organización, su esposo es solo un peón. El verdadero criminal es quien está coordinando todo. Esa noche no pude dormir pensando en cuántas mujeres habían pasado por lo mismo que yo, pero también pensé en algo más. Si lográbamos atrapar a toda la banda, tal vez podría recuperar no solo mi dinero, sino ayudar a otras mujeres a recuperar el suyo. Brenda llegó al aeropuerto de la Ciudad de México a las 10 de la noche. Había quedado de recogerla yo junto con el agente Torres. La reconocí inmediatamente por las fotos que había visto en el teléfono de Ricardo. Era más bonita en persona, pero se veía cansada y asustada. ¿Esperanza?, me dijo cuando se acercó. Sí, soy yo. Él es el agente Torres, de la Policía Federal. Nos fuimos a un restaurante cerca del aeropuerto para hablar con tranquilidad. Brenda, enséñanos los mensajes que encontraste, le pidió el agente Torres. Brenda sacó su teléfono y nos mostró las fotos que había tomado del celular de Ricardo. El jefe, ¿ya tienes el dinero de la Mendoza? Ricardo, sí, jefe, 3 millones limpios. El jefe, perfecto. Ahora necesitas deshacerte de la rubia. Ricardo, ¿tan pronto? Pensé que me la podía quedar unos días más. El jefe, no seas pendejo, Ricardo. Entre más tiempo pases con ella, más riesgo hay. Elimínala y regresa inmediatamente. Ricardo, está bien. ¿Cuál es el siguiente target? El jefe, una viuda en Monterrey, Mercedes Valenzuela. Acaba de recibir el seguro de vida del marido. 5 millones. Cuando leí, elimínala, se me pusieron los pelos de punta. Brenda, ¿Ricardo sabe que tienes estos mensajes? No lo creo. Los borró de su teléfono después de leerlos, pero yo ya los había fotografiado. El agente Torres estaba tomando notas furiosamente. Brenda, esto es muy grave. Cuando dicen eliminar,
¿Crees que se refieren a...? No lo sé, pero Ricardo se comportó muy raro los últimos días. Una noche lo encontré viendo videos en YouTube sobre venenos que no se detectan en autopsias. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Venenos? Sí. Y también estaba investigando sobre accidentes que parecen suicidios. El agente Torres y yo nos miramos. Esto ya no era solo un fraude. Era mucho más peligroso. Brenda, ¿sabes dónde está Ricardo ahora? No. Me mandó un mensaje desde París diciendo que tenía que resolver unos asuntos y que me esperara en el hotel. Pero cuando no regresó en toda la noche, decidí irme. ¿Te dijo cuándo regresaba a México? Mañana, según me dijo. Pero ya no le creo nada. El agente Torres se acercó a Brenda. Señorita Salinas, usted está en mucho peligro. Si Ricardo descubre que sabe la verdad, su vida puede correr riesgo. ¿Qué me recomienda hacer? Vamos a ponerla en un lugar seguro mientras investigamos más. Y necesitamos que nos ayude a atrapar a Ricardo y a el jefe. Brenda me miró a los ojos. Esperanza, sé que no tienes por qué creerme, pero yo no sabía nada de esto. Ricardo me dijo que tú lo habías engañado, que el dinero era de los dos, que tú habías sido muy mala con él. ¿Y tú le creíste? Sí, porque estaba enamorada. Pero ahora me doy cuenta de que todo fue una mentira. Por primera vez, sentí algo de compasión por Brenda. Ella también había sido víctima de Ricardo. ¿Nos ayudarás a atraparlo? Le pregunté. Sí, quiero que pague por lo que nos hizo a todas. El agente Torres nos explicó el plan. Vamos a usar a Brenda como carnada. Ricardo piensa que ella no sabe nada, así que cuando regrese a México tratará de contactarla. ¿Pero no es muy peligroso? Pregunté. La vamos a proteger las 24 horas y vamos a grabar todas las conversaciones para tener evidencia. Brenda estuvo de acuerdo. La instalamos en un hotel seguro con vigilancia policial. Al día siguiente, como habíamos predicho, Ricardo le mandó un mensaje a Brenda. Mi amor, ya estoy en México. ¿Cómo estás? Brenda le respondió como le habíamos ensayado. Bien, mi vida. Te extrañé mucho. ¿Cómo te fue en tu junta? Muy bien. Ya tengo todo arreglado para empezar nuestra nueva vida juntos. ¿En serio? Cuéntame. Mejor nos vemos. ¿Puedes ir a nuestro lugar favorito en una hora? El lugar favorito era un restaurante en la zona rosa, donde Ricardo y Brenda se habían visto antes. El agente Torres y su equipo ya estaban preparados. Instalaron micrófonos en la mesa donde se iban a sentar y cámaras ocultas por todo el restaurante. Brenda, recuerda, tienes que actuar normal. Hazle preguntas pero sin que sospeche. Y si en algún momento sientes que hay peligro, haz la señal que practicamos, le dijo el agente Torres. La señal era tocarse el arrete de la oreja izquierda. A las 7 de la noche, Brenda estaba sentada en el restaurante esperando a Ricardo. Yo estaba en una mesa lejana, disfrazada con peluca y lentes oscuros. Ricardo llegó puntual. Se veía diferente, más delgado, nervioso, y tenía el pelo teñido de rubio. Los saludos fueron normales. Brenda actuó como si nada hubiera pasado. Mi amor, cuéntame de tu junta, le dijo Brenda. Todo salió perfecto. Ya arreglé todos los papeles para que podamos vivir en España sin problemas. ¿España? Pensé que nos íbamos a quedar en París. No, mi vida. París era solo temporal. España es más seguro para gente como nosotros. ¿Gente como nosotros? Ricardo se acercó más a Brenda y le habló en voz baja. Brenda, lo que hicimos en París no fue exactamente legal. ¿A qué te refieres? El dinero de Esperanza. Técnicamente fue robo. Brenda actuó como si se sorprendiera. ¿Robo? Ricardo, me dijiste que era dinero que ella te debía. Bueno, es complicado, pero ya no importa. Lo importante es que tenemos suficiente dinero para vivir cómodamente por años. ¿Cuánto dinero tenemos exactamente? Ricardo sonrió. Los 3 millones de Esperanza más otros 2 millones que tenía ahorrados de trabajos anteriores. ¿Trabajos anteriores? Sí, mi amor. No es la primera vez que hago algo así. Brenda se puso pálida. Aunque sabía la verdad, escucharlo en persona era diferente. ¿Cuántas veces lo has hecho? Esta fue la 5ª vez, y ha sido la más fácil porque Esperanza es muy inocente. Brenda respiró hondo antes de continuar. Ricardo, ¿qué va a pasar con las otras mujeres? ¿Con las otras esposas? ¿Cuáles otras esposas? Las de los trabajos anteriores. Ricardo se puso serio. Brenda, hay cosas de mi trabajo que es mejor que no sepas, pero quiero saberlas. Somos pareja, ¿no?
Ricardo miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. Está bien, pero esto se queda entre nosotros, ¿de acuerdo? Por supuesto. El jefe tiene una regla. Después de cada trabajo, no puede quedar ningún cabo suelto. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres no pueden quedarse con vida sabiendo la verdad. Brenda se tocó el arrete de la oreja izquierda. Era la señal de peligro. En cuanto Brenda hizo la señal, el agente Torres y su equipo se pusieron en alerta máxima. Pero tenían que esperar a tener más evidencia antes de arrestar a Ricardo. ¿Qué quieres decir con que no pueden quedarse con vida?, preguntó Brenda, tratando de mantener la calma. Ricardo se acercó más y le habló casi al oído. Mi amor, lo que te voy a contar es muy serio. El jefe y yo llevamos 3 años haciendo esto. Buscamos mujeres con dinero. Yo las enamoro. Me caso con ellas. Espero a que reciban herencias o seguros. Me robo el dinero y después. ¿Después qué? Las eliminamos. Brenda sintió que se le helaba la sangre, pero tenía que seguir actuando. Las eliminan ¿cómo? Accidentes, suicidios, sobredosis. El jefe es muy creativo. ¿Y cuántas han sido? Esperanza iba a ser la 5ª. ¿Iba a ser? Ricardo sonrió de una manera que me dio escalofríos desde mi mesa. Sí, porque cambié de opinión. Decidí que ya no quería seguir trabajando con el jefe. Por eso me vine contigo a Europa. ¿En serio? Sí, mi amor. Pero el jefe no está muy contento con mi decisión. ¿Qué te dijo? Que si no regreso a terminar el trabajo con Esperanza, él mismo va a venir a México a arreglar las cosas. ¿Eso qué significa? Que va a matar a Esperanza. Y probablemente a mí también por desobedecerlo. Brenda se estaba poniendo cada vez más nerviosa. Ricardo, esto me está dando mucho miedo. No te preocupes, mi amor. Por eso nos vamos a España mañana mismo. Lejos del jefe, lejos de México, lejos de todos los problemas. ¿Pero qué va a pasar con Esperanza? Esperanza ya no es mi problema. Que el jefe haga lo que quiera con ella. En mi mesa, tuve que controlarme para no levantarme y golpear a Ricardo. Este hombre había planeado matarme como si fuera un insecto. Brenda continuó con las preguntas. ¿Cómo se llama el jefe? Eso no lo puedo decir, mi amor. Es muy peligroso. Pero si ya no vas a trabajar con él, ¿qué importa? Ricardo lo pensó un momento. Tienes razón. Se llama Mauricio Vega. Es dueño de una agencia de investigadores privados. Ahí es donde conseguimos la información de las mujeres con dinero. ¿Una agencia de investigadores? Sí. Oficialmente investiga a personas para divorcios y seguros, pero extraoficialmente identifica objetivos para nosotros. Brenda miró su reloj. Ricardo, tengo que ir al baño. Está bien, mi amor, pero regresa rápido. Tenemos que hablar de nuestro viaje de mañana. Brenda se levantó y caminó hacia el baño. Yo la seguí. En el baño, Brenda estaba temblando. Esperanza, no puedo más. Este hombre es un psicópata. Lo sé, pero lo estás haciendo muy bien. Ya tenemos casi toda la información que necesitamos. ¿Cuánto más tengo que aguantar? Solo unos minutos más. Necesitamos que nos diga dónde está la oficina de Mauricio Vega. Está bien, pero después de esto, quiero estar muy lejos de Ricardo. Regresamos a la mesa. Ricardo estaba revisando su teléfono. ¿Todo bien, mi amor?, le preguntó a Brenda. Sí. Oye, Ricardo, tengo curiosidad. ¿Dónde queda la oficina de tu jefe? ¿Para qué quieres saberlo? Por nada. Solo curiosidad. Está en Polanco, edificio corporativo Santa Fe, piso 15. ¿Y cuándo vas a hablar con él? Esta noche. Tengo que decirle que ya no voy a trabajar con él. ¿No te da miedo que se enoje? Un poco, pero ya tengo suficiente dinero para desaparecer para siempre. En ese momento, el celular de Ricardo sonó. Miró la pantalla y se puso pálido. Es él. Es el jefe. Ricardo contestó el teléfono con voz nerviosa. Bueno, jefe, habla muy bajo, le dijo Brenda. No quiero que otros escuchen. Desde mi mesa, pude ver cómo Ricardo se ponía cada vez más pálido mientras hablaba. Sí, jefe, ya estoy en México. ¿Cómo que ya lo sabes? No he ido a ver a Esperanza todavía. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Ricardo miró a Brenda con pánico. Jefe, ¿de qué está hablando? ¿Qué reportaje? No he visto las noticias. Ricardo colgó el teléfono e inmediatamente buscó algo en su celular. Su cara cambió completamente cuando encontró el artículo de mi prima Lucía y el video de mi entrevista. Brenda, tenemos un problema muy grande. ¿Qué pasa? Esperanza hizo público todo. Salió en los periódicos y en la televisión contando que le robé el dinero.
¿Y eso qué tiene de malo? Ya tenemos el dinero y nos vamos mañana. ¿No entiendes? Si esto se hace viral, la policía va a empezar a investigar. Y si investigan, van a descubrir al jefe y toda la operación. ¿Qué dijo el jefe? Que tengo 24 horas para arreglar el problema o él mismo va a venir a arreglarlo. ¿Cómo se arregla un problema así? Ricardo miró a Brenda directamente a los ojos, eliminando a Esperanza antes de que hable con la policía. Brenda sintió que se le cortaba la respiración. ¿Vas a matarla? No tengo otra opción, mi amor. O ella o nosotros. Ricardo, esto ya se salió de control. Ya no quiero seguir con esto. ¿Cómo que ya no quieres seguir? Brenda, estamos juntos en esto. Tú también eres cómplice. Yo no sabía que ibas a matar a nadie. Bueno, pues ahora ya lo sabes. Y el jefe también sabe de ti. ¿Qué quiere decir eso? Ricardo le mostró su teléfono. Era un mensaje del jefe con una foto de Brenda saliendo del aeropuerto. Ricardo, tu rubia regresó a México. Espero que no haya hablado con nadie. ¿Cómo consiguió esa foto? El jefe tiene gente en todas partes, Brenda. Aeropuertos, hoteles, bancos. Por eso nunca nos han atrapado. Brenda se estaba poniendo histérica. Ricardo, yo quiero salirme de esto. Quiero regresar a mi vida normal. Ya es muy tarde para eso, mi amor. El jefe dice que eres un cabo suelto. Y ya sabes qué pasa con los cabos sueltos. ¿Me vas a matar a mí también? Ricardo no respondió. Solo miró su reloj. Tengo que irme. El jefe quiere verme en 1 hora. ¿A dónde vas? A planear cómo vamos a resolver el problema de Esperanza. Ricardo se levantó de la mesa. Le dio un beso en la mejilla a Brenda y se fue. Brenda se quedó sentada, temblando. 5 minutos después, el agente Torres se acercó a su mesa. Brenda, ¿estás bien? No, creo que Ricardo y el jefe me van a matar. No va a pasar. Tenemos todo grabado. Ya tenemos suficiente evidencia para arrestarlos a los dos. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vamos a seguir a Ricardo hasta donde está el jefe. Y los vamos a arrestar a los dos esta misma noche. Yo me acerqué a la mesa. Brenda, lo hiciste muy bien. Gracias a ti vamos a poder detener a estos criminales. Esperanza, yo siento mucho todo lo que pasó. Nunca pensé que esto iba a llegar tan lejos. Lo importante ahora es que los detengan antes de que lastimen a más personas. El agente Torres ya estaba coordinando con su equipo. Unidad 3. Sigan al sospechoso. No lo pierdan de vista. Unidad 5. Vayan al edificio corporativo Santa Fe. Necesitamos ubicar la oficina de Mauricio Vega. La operación había comenzado. El agente Torres nos llevó a Brenda y a mí a la central de operaciones de la Policía Federal. Desde ahí podíamos seguir en tiempo real todo lo que estaba pasando. Unidad 3 reporta. El sospechoso acaba de entrar al edificio corporativo Santa Fe. Unidad 5 reporta. Ya ubicamos la oficina de Mauricio Vega. Piso 15, oficina 1501. Investigaciones Vega y Asociados. Perfecto. Unidad 1. ¿Están listos para la intervención? Listos, jefe. El agente Torres nos explicó que iban a esperar a que Ricardo y Mauricio estuvieran juntos para arrestarlos al mismo tiempo. Si arrestamos solo a uno, el otro puede escapar o destruir evidencia. Mientras esperábamos, el agente Torres me enseñó los archivos de las otras víctimas de la banda. Mire, señora Esperanza, aquí está Patricia Morales, 45 años, viuda. Su esposo murió en un accidente y ella recibió 3 millones de pesos del seguro de vida. Conoció a Ricardo en una cafetería, se casaron a los 6 meses y una semana después de que ella recibiera el dinero, apareció muerta en su casa. Aparente suicidio. ¿Aparente? Sí. La autopsia oficial dijo que se tomó una sobredosis de pastillas para dormir, pero nunca encontraron las pastillas y Patricia nunca había mostrado señales de depresión. Me enseñó otro archivo. Rosa Jiménez, 2 años. Heredó una casa en Cuernavaca valorada en 2 millones de pesos. Conoció a Ricardo en una clase de baile. Se casaron, vendieron la casa y 2 semanas después Rosa murió en un accidente de coche. ¿También fue Ricardo? Sí. Y aquí está Carmen Delgado, 38 años. Ganó la lotería, 4 millones de pesos. Conoció a Ricardo en el banco donde fue a depositar el dinero. ¿Cómo murió Carmen? Ahogada en su propia tina. Supuestamente resbaló y se golpeó la cabeza. ¿Y la policía nunca sospechó? Los crímenes fueron en diferentes estados. Nadie conectó los casos hasta ahora. Me quedé callada pensando en todas esas mujeres.
mujeres como yo que solo habían tenido la mala suerte de tener dinero y conocer a Ricardo. Y la cuarta víctima, Teresa Vázquez. Su caso es el más reciente. Hace 6 meses. ¿Cómo conoció a Ricardo? En una aplicación de citas. Teresa acababa de divorciarse y había recibido una compensación de 5 millones de pesos. ¿Cómo murió? Oficialmente se cayó por las escaleras de su casa, pero su hermana siempre sospechó que algo estaba mal. En ese momento, la radio del agente Torres crepitó. «Jefe, tenemos movimiento. El sospechoso acaba de entrar a la oficina 1501. Perfecto. Unidad 1. Prepárense para la intervención». A través de las cámaras de vigilancia del edificio, pudimos ver a Ricardo entrando a una oficina elegante. Un hombre mayor, de unos 55 años, lo estaba esperando. «Ese debe ser Mauricio Vega», dijo el agente Torres. No podíamos escuchar la conversación, pero se veía que estaban discutiendo. Mauricio parecía muy enojado y Ricardo se veía nervioso. Después de 10 minutos, Mauricio se acercó a su escritorio y sacó algo de un cajón. «¿Qué es eso?», pregunté. El agente Torres miró más de cerca. Parece una pistola». Mauricio estaba apuntando a Ricardo con el arma. «Intervención inmediata», gritó el agente Torres por la radio. «El sospechoso principal está armado». Los agentes federales subieron al piso 15 en menos de 2 minutos. Pudimos escuchar todo por la radio. «Policía Federal, abran la puerta. Están rodeados. Salgan con las manos arriba». Pero no hubo respuesta. «Jefe, no abren. ¿Forzamos la entrada?». «Adelante». El sonido de la puerta siendo derribada se escuchó claramente por la radio. «Policía. Al suelo todos». Después hubo gritos, movimiento y finalmente, 2 sospechosos detenidos. Mauricio Vega y Ricardo Mendoza están bajo custodia. El agente Torres sonrió. «Lo logramos». Brenda y yo nos abrazamos. Después de semanas de miedo y angustia, finalmente habían atrapado a los criminales. Media hora después, trajeron a Ricardo y Mauricio esposados a la central. Cuando Ricardo me vio, se puso pálido. «Esperanza, no me hables», le dije. «No tengo nada que decirte». «Esperanza, por favor, déjame explicarte». «¿Explicarme qué? ¿Que me ibas a matar? ¿Que ya mataste a 4 mujeres inocentes?». Ricardo bajó la cabeza. No podía negar nada porque todo estaba grabado. Mauricio, por el contrario, parecía muy calmado. «Señora Esperanza, supongo que usted es la viuda que nos causó tantos problemas». «No soy viuda. Todavía estoy casada con esa rata», dije señalando a Ricardo. «Bueno, eso se puede arreglar fácilmente», dijo Mauricio con una sonrisa fría. El agente Torres se acercó a él. «Señor Vega, está arrestado por asociación delictuosa, fraude y homicidio múltiple. No va a poder probar nada, agente Torres». «Ah, ¿no? Tenemos grabaciones de Ricardo confesando todos los crímenes. Tenemos evidencia financiera de las transferencias. Y tenemos a varios testigos. Las grabaciones no son válidas en un tribunal. Y Ricardo es un mentiroso compulsivo». Pero el agente Torres sonrió. «También tenemos esto». Le mostró un teléfono celular. «Encontramos este teléfono en su escritorio. Tiene mensajes con Ricardo planeando todos los crímenes de los últimos 3 años». La cara de Mauricio cambió completamente. «Ese teléfono no es mío. Su nombre está en la cuenta. Y sus huellas están por todo el teléfono». Por primera vez Mauricio se veía nervioso. El agente Torres continuó. «También encontramos los archivos de todas sus víctimas en su computadora. Fotos, direcciones, información financiera, todo perfectamente organizado». Mauricio se quedó callado. «Y tenemos algo más», dijo el agente Torres. «Encontramos 5 millones de pesos en efectivo en su caja fuerte, dinero que corresponde exactamente a las herencias robadas». «Quiero hablar con mi abogado», dijo Mauricio. «Por supuesto, pero antes, ¿le gustaría decirnos dónde está el dinero de la señora Esperanza?». Mauricio miró a Ricardo. «Pregúntale a él. Yo solo coordino las operaciones. No manejo el dinero». Ricardo levantó la cabeza. «El dinero de Esperanza está en una cuenta en Suiza. Mauricio tiene los números de cuenta». «¡Mentiroso!», gritó Mauricio. «Tú tienes el dinero». «No, tú me dijiste que lo depositara en tu cuenta de Suiza». Los 2 criminales empezaron a acusarse mutuamente. Era patético ver cómo se culpaban entre ellos. El agente Torres me dijo: «Señora Esperanza, va a tomar tiempo, pero vamos a recuperar su dinero.
Y estos dos van a pasar muchos años en la cárcel. Por fin me sentí libre. La pesadilla había terminado. Durante los siguientes días, tanto Ricardo como Mauricio fueron cantando toda la verdad para tratar de reducir sus sentencias. Lo que descubrimos fue aún peor de lo que habíamos imaginado. La organización había operado durante 5 años, no 3. Ricardo no era el único seductor que trabajaba para Mauricio. Había otros 3 hombres haciendo lo mismo en diferentes estados. Señora Esperanza, me explicó el agente Torres, hemos identificado al menos 12 víctimas en total. Su caso fue el que nos permitió desmantelar toda la red. Los otros seductores se llamaban Carlos, Miguel y Fernando. Cada uno tenía su especialidad. Carlos se especializaba en viudas mayores de 50 años. Miguel buscaba mujeres divorciadas con buenos trabajos. Fernando se enfocaba en mujeres jóvenes que habían heredado de sus padres. ¿Y cómo las mataban?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Mauricio tenía contactos en el mercado negro. Compraba venenos que no se detectan en autopsias normales. También tenía a un médico corrupto que falsificaba certificados de defunción. ¿Un médico? Sí, el doctor Raúl Herrera. Lo arrestamos ayer. Él fue quien firmó los certificados de muerte de Patricia, Rosa, Carmen y Teresa. Me sentí enferma pensando en todas esas mujeres inocentes. ¿Y qué va a pasar con las familias de las víctimas? Ya los contactamos a todos. Están muy agradecidos de que finalmente sepan la verdad sobre lo que pasó con sus familiares. Esa tarde, recibí una llamada inesperada. Señora Esperanza, soy Marta Morales, la hermana de Patricia. Patricia había sido la primera víctima de Ricardo, la viuda que murió por suicidio. Hola Marta, señora, no sabe cuánto se lo agradezco. Durante 3 años he sabido que mi hermana no se suicidó. Patricia nunca habría hecho eso. Me da mucho gusto que finalmente sepan la verdad. ¿Le puedo preguntar algo? Por supuesto. ¿Cómo supo que algo estaba mal? ¿Qué la hizo sospechar? Lo pensé un momento. Creo que fue la combinación de cosas pequeñas. Ricardo actuando raro, los documentos que desaparecieron, los mensajes en su teléfono. Pero sobre todo fue cuando me di cuenta de que todo había sido demasiado perfecto. ¿Demasiado perfecto? Sí. Ricardo apareció en mi vida justo cuando yo estaba vulnerable. Me dijo exactamente lo que necesitaba escuchar. Me hizo sentir especial. Ahora me doy cuenta de que todo estaba calculado. Mi hermana me dijo lo mismo antes de morir, que había conocido al hombre perfecto. Lamento mucho lo que le pasó a Patricia, Marta. Gracias, señora Esperanza. Y gracias por ser valiente. Usted salvó la vida de muchas mujeres. Cuando colgué, me puse a pensar en esas palabras. Yo no me sentía valiente, solo me había defendido, pero tal vez eso es lo que es el valor, defenderte cuando alguien trata de lastimarte. 6 meses después, comenzó el juicio. Los medios de comunicación lo llamaron el juicio del siglo, porque era la primera vez que se juzgaba a una organización criminal dedicada específicamente a estafar y asesinar mujeres. Yo fui la testigo principal de la fiscalía. Brenda también testificó, y los familiares de las otras víctimas estuvieron presentes todos los días. El fiscal, licenciado Hernández, presentó un caso sólido. Señores del jurado, estos hombres no eran simples ladrones, eran depredadores que buscaban sistemáticamente a mujeres vulnerables para robarles todo y después quitarles la vida. Las evidencias eran abrumadoras. Las grabaciones de Ricardo confesando todos los crímenes, los mensajes de texto entre Ricardo y Mauricio, los archivos con información de todas las víctimas, los 5 millones de pesos encontrados en la caja fuerte, el testimonio del doctor Herrera, que se había declarado culpable y estaba cooperando, los testimonios de Brenda y míos. Los abogados defensores trataron de argumentar que Ricardo había sido manipulado por Mauricio. Mi cliente es víctima de un hombre mayor y más experimentado que lo utilizó para cometer estos crímenes. Pero cuando le tocó testificar a Ricardo, él mismo destruyó esa defensa. No es cierto, dijo en el estrado. Yo sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo hacía por dinero. Señor Mendoza, ¿sintió alguna vez remordimiento por sus víctimas? Ricardo se quedó callado por un minuto muy largo. Al principio sí, pero después se volvió fácil. Solo pensaba en el dinero, incluida su esposa, la señora Esperanza. Especialmente Esperanza.
Ella tenía más dinero que las otras. Cuando escuché eso, sentí una mezcla de dolor y alivio. Dolor porque confirmaba que todo nuestro matrimonio había sido una mentira. Alivio porque ya no tenía ninguna duda sobre lo que tenía que hacer. El testimonio de Mauricio fue aún peor. Señor Vega, ¿considera usted que las víctimas merecían morir? Eran mujeres débiles que no sabían cuidar su dinero. Nosotros solo tomamos lo que ellas no podían proteger. ¿Y eso justifica el asesinato? En los negocios siempre hay pérdidas colaterales. Varias personas en el público gritaron cuando Mauricio dijo eso. El juez tuvo que pedir orden. Después de 3 semanas de juicio, el jurado deliberó solo 4 horas. Veredicto: culpables de todos los cargos. Mauricio Vega, sentenciado a 60 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Ricardo Mendoza, sentenciado a 45 años de prisión. Los otros 3 seductores, Carlos, Miguel y Fernando, recibieron sentencias de entre 25 y 35 años. El doctor Herrera, por cooperar, recibió 15 años. Cuando el juez leyó las sentencias, me puse a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de justicia. 2 meses después del juicio, cuando pensé que todo había terminado, recibí una llamada que cambió todo de nuevo. Señora Esperanza, soy la agente Fernández, de Interpol. ¿Interpol? Sí, señora. Tenemos información nueva sobre su caso. ¿Qué información? ¿Podría venir a nuestras oficinas? Es algo que tiene que ver en persona. Fui a las oficinas de Interpol con mucha curiosidad. La agente Fernández me recibió con una carpeta gruesa en las manos. Señora Esperanza, después del juicio de Mauricio Vega, empezamos a investigar más a fondo sus operaciones internacionales. ¿Operaciones internacionales? Sí. Descubrimos que la organización de Mauricio era parte de una red mucho más grande, una red internacional. Me enseñó fotos de documentos y transferencias bancarias. Mire esto, Mauricio Vega no era el jefe real. Él también recibía órdenes de alguien más. ¿De quién? De una mujer llamada Victoria Mendoza. Se me cortó la respiración. ¿Victoria Mendoza? Sí. ¿Conoce ese nombre? Mendoza es el apellido de mi esposo. ¿Será familia suya? La agente Fernández me mostró una foto. Era una mujer de unos 65 años, elegante, con cabello gris perfectamente peinado. ¿La reconoce? Miré la foto más de cerca. Había algo familiar en esa cara. No estoy segura. Tal vez, señora Esperanza, Victoria Mendoza es la madre de Ricardo. ¿Qué? Según nuestras investigaciones, ella es quien coordina toda la operación internacional. Tiene redes de estafadores en México, España, Argentina y Colombia. Pero yo conocí a la mamá de Ricardo. Se llama Dolores y es una señora muy humilde que vive en Nesa. Esa es su madre adoptiva. Victoria Mendoza es su madre biológica, que lo abandonó cuando era niño. Me quedé sin palabras. Señora Esperanza, hay más. Victoria Mendoza no solo coordinaba las estafas, también elegía personalmente a las víctimas. ¿Cómo? Ella fue quien eligió a usted. ¿A mí? ¿Pero cómo sabía de mi existencia? La agente Fernández me mostró más documentos. Victoria tenía una red de informantes en notarías, bancos y oficinas de gobierno. Cuando su abuela murió y usted heredó el dinero, Victoria recibió la información inmediatamente. ¿Y después qué pasó? Después ella le ordenó a Ricardo que se acercara a usted. Todo fue planeado, señora Esperanza. Su matrimonio, el lugar donde se conocieron, todo. El lugar donde nos conocieron. ¿Dónde conoció a Ricardo? En una cafetería cerca de mi trabajo. Esa cafetería era propiedad de Victoria Mendoza. Me quedé helada. Todo había sido una mentira, desde el primer día. ¿Y dónde está Victoria Mendoza ahora? Ese es el problema. Desapareció el día que arrestaron a Ricardo y Mauricio. Creemos que está en Europa, pero no estamos seguros. ¿Qué significa eso para mí? Significa que usted todavía puede estar en peligro. Victoria Mendoza sabe que usted fue quien destruyó su organización, y según nuestros informantes, ella no perdona. La agente Fernández se acercó a mí. Señora Esperanza, necesitamos su ayuda para atrapar a Victoria Mendoza, pero tiene que saber que es muy peligroso. ¿Qué tipo de ayuda? Victoria tiene una obsesión con usted. Creemos que va a tratar de contactarla para vengarse. Si acepta cooperar, podríamos usarla como carnada. ¿Otra vez? Sí, pero esta vez sería diferente. Esta mujer es mucho más peligrosa que Ricardo y Mauricio juntos. Pensé en todas las mujeres que habían muerto por culpa de esta organización.
Pensé en Patricia, Rosa, Carmen y Teresa. Pensé en cuántas más mujeres podrían morir si Victoria Mendoza seguía libre. Está bien, le dije a la agente Fernández. Voy a ayudarlos a atrapar a esa mujer. 3 semanas después de mi reunión con Interpol, Victoria Mendoza me contactó exactamente como habían predicho. Fue un mensaje de texto desde un número desconocido. Esperanza, soy Victoria, la madre de Ricardo. Necesitamos hablar. Le mostré inmediatamente el mensaje a la agente Fernández, quien ya tenía todo preparado para rastrear las comunicaciones. ¿Qué quiere hablar conmigo? Le respondí. Quiero compensarte por lo que hizo mi hijo. Tengo una propuesta que te puede interesar. ¿Qué tipo de propuesta? Puedo devolverte tu dinero completo, más intereses, pero necesito verte en persona. ¿Por qué querría ayudarme después de lo que pasó? Porque Ricardo actuó sin mis órdenes, y porque respeto a las mujeres fuertes como tú. Era obvio que Victoria me estaba mintiendo, pero seguí el plan. ¿Cuándo y dónde? Mañana a las 3 p.m., Restaurant Bellinghausen en la zona rosa. Ven sola. Esa noche, la agente Fernández y su equipo prepararon todo el operativo. Al igual que con Ricardo y Mauricio, instalaron micrófonos y cámaras ocultas en el restaurante. Señora Esperanza, esta mujer es extremadamente peligrosa. Al mínimo signo de problema, haga la señal y la sacamos inmediatamente. Al día siguiente llegué al restaurante puntualmente a las 3. Victoria ya estaba ahí, sentada en una mesa discreta al fondo. En persona era aún más imponente que en las fotos. Vestía un traje negro elegante, llevaba joyas caras y tenía una presencia que intimidaba. Esperanza, supongo, me dijo con una sonrisa fría. Sí, ¿usted es Victoria? Así es. Siéntate, por favor. Me senté frente a ella, tratando de controlar mis nervios. Esperanza, antes que nada, quiero ofrecerte mis disculpas por lo que hizo mi hijo. ¿Disculpas? Sí. Ricardo actuó de manera impulsiva y descuidada. Yo jamás habría autorizado que lastimara a una mujer tan inteligente como tú. ¿Inteligente? Por supuesto. Fuiste la primera mujer que logró descubrir nuestro sistema y destruir toda la operación. Eso requiere mucha inteligencia. Victoria pidió una copa de vino y continuó. Por eso quiero hacerte una propuesta. ¿Qué propuesta? Únete a mí. ¿Perdón? Tienes las habilidades que busco. Eres inteligente, valiente y sabes cómo manipular a la gente. Podrías ser muy útil en mi organización. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me está pidiendo que me una a su banda de criminales? Te estoy ofreciendo la oportunidad de ganar más dinero del que jamás hayas soñado y de vengarte de todos los hombres que han lastimado a mujeres como nosotras. ¿Mujeres como nosotras? Victoria se acercó más a mí. Esperanza, los hombres como Ricardo son basura, pero nosotras podemos usar esa basura para nuestro beneficio. Yo he ganado más de 50 millones de pesos en los últimos 5 años estafando hombres ricos. Pensé que estafaban mujeres. Esa era solo una división del negocio. La otra división se encarga de estafar hombres millonarios. Y es mucho más rentable. Victoria me explicó cómo funcionaba. Tengo una red de mujeres hermosas e inteligentes en todo el mundo. Ellas seducen a hombres ricos, se casan con ellos, y después los eliminamos. Es más fácil que estafar mujeres porque los hombres son más predecibles. ¿Y usted piensa que yo haría eso? Sé que lo harías, porque tienes la misma sed de venganza que yo. ¿Venganza contra quién? Contra todos los hombres que creen que pueden usar a las mujeres como basura. Victoria sacó una carpeta de su bolsa. Mira esto. Es información sobre tu próximo objetivo. Abrí la carpeta. Era información detallada sobre un empresario de 55 años llamado Alejandro Ruiz. Alejandro Ruiz vale $20 millones. Su esposa murió hace 2 años y está buscando una nueva compañera. Tú serías perfecta para él. ¿Y después qué? Te casas con él, esperas 1 año para no levantar sospechas y después él tiene un accidente muy desafortunado. ¿Lo matamos? Por supuesto. Y tú te quedas con toda su fortuna. Victoria me miraba con ojos brillantes. $20 millones, Esperanza. Más dinero del que tu abuela ganó en toda su vida vendiendo tamales. Por un momento, debo admitir que la oferta sonaba tentadora. Después de todo lo que había pasado, parte de mí quería venganza contra todos los hombres como Ricardo. Pero entonces pensé en Patricia, Rosa, Carmen y Teresa. Pensé en todas las mujeres inocentes que habían muerto por la ambición de gente como Victoria. No,
le dije firmemente. No, no voy a unirme a usted, y no voy a lastimar a personas inocentes. La expresión de Victoria cambió completamente. La sonrisa desapareció, y sus ojos se volvieron fríos como hielo. Esperanza, no creo que entiendas la situación. No te estoy dando una opción. ¿Cómo? Victoria abrió su bolsa y me mostró discretamente una pistola pequeña. O te unes a mí, o no sales viva de este restaurante. Era el momento de hacer la señal. Me toqué el arrete de la oreja izquierda. En segundos, agentes de Interpol rodearon nuestra mesa. Victoria Mendoza está arrestada. Victoria trató de sacar su pistola, pero los agentes fueron más rápidos. La esposaron antes de que pudiera lastimar a alguien. Esto no se va a quedar así, Esperanza, me gritó mientras se la llevaban. Tengo gente en todas partes. Te voy a encontrar. Pero sus amenazas ya no me daban miedo. Sabía que Victoria Mendoza iba a pasar el resto de su vida en la cárcel. 3 meses después, Victoria fue sentenciada a cadena perpetua por dirigir una organización criminal internacional responsable de más de 30 asesinatos en 4 países. Con su arresto, se desmanteló completamente la red de estafadores que había operado durante más de 10 años. Finalmente recuperé mi dinero completo, más los intereses y una compensación del gobierno por haber ayudado a resolver el caso. Pero lo más importante es que sabía que ninguna otra mujer iba a sufrir lo que yo había sufrido. 1 año después, usé parte del dinero recuperado para abrir una fundación que ayuda a mujeres víctimas de violencia y fraude. La llamé Fundación Remedios, en honor a mi abuela. También me divorcié oficialmente de Ricardo y recuperé mi apellido de soltera. Hoy, 2 años después de que todo empezó, puedo decir que soy una mujer libre, fuerte y en paz conmigo misma. A veces recibo cartas de mujeres que han leído mi historia y me cuentan sus propias experiencias. Muchas me dicen que mi caso les dio el valor para denunciar a sus abusadores o para salir de relaciones peligrosas. Eso me hace sentir que todo valió la pena. Mi consejo para cualquier mujer que esté pasando por algo similar es simple. Confía en tu instinto, busca ayuda y nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Y recuerda, no importa qué tan oscura parezca la situación, siempre hay una forma de salir adelante, porque al final, los criminales pueden robarte el dinero, pueden mentirte, pueden incluso tratar de matarte, pero nunca pueden robarte tu dignidad si tú no se las das. Y yo nunca se la di a nadie.